Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a grabar este video con el teórico de la parte que nos resta de los conceptos básicos del psicoanálisis que estamos empezando a trabajar. Ustedes se dan cuenta que, sobre todo para quienes no vieron nunca digamos, este tipo de teorías o esta disciplina, pueden volverse un tanto difíciles. Estoy abierta a todas las preguntas que tengan y también a que se den su tiempo, ir escuchando, de ir procesando, volver a leer, volver a escuchar el teórico. Vamos de a poco con esto, pero realmente apuesto a que ustedes puedan conocer estos conceptos porque todo lo que vamos a ver a posteriori toma como base esto. Entonces es muy importante que ustedes lo puedan conocer. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir mi pantalla ahora para mostrarles un poquito este PowerPoint que después yo les comparto a ustedes. ¿Sí? Con el que ustedes también pueden revisar y repasar cuando tengan que estudiar. Hasta ahora nosotros vimos el concepto de series complementarias y vimos todo lo que es el desarrollo libidinal, ¿sí? La evolución psicosexual. Ahora vamos a hablar del aparato psíquico. Se supone que en estos primeros años, en este primer desarrollo, se termina ordenando el psiquismo y se terminan estableciendo ciertas funciones psíquicas que van a estar luego, van a durar toda la vida. Eh, el concepto de aparato psíquico es un concepto abstracto, es decir, nosotros no vamos a tener, no hay posibilidad de observarlo en sí mismo. ¿Mm? Es un modelo que sería una ilustración que nos permite pensar en cómo funcionan las distintas partes del psiquismo, ¿sí? Pero que en sí misma no puede ser observado, ¿de acuerdo? Es una abstracción, pero nos ayuda mucho a poder pensar cómo se van dando las relaciones entre los impulsos, las normas sociales que adquirimos, ¿sí? Nuestra propia identidad asentada en el cuerpo, que va tratando de mediar un poco entre lo que la realidad exige y lo que nosotros tenemos como pulsiones y lo que la norma social nos impone, ¿de acuerdo? Entonces, es un modelo que nos permite como concretar y hablar de ciertas partes del psiquismo que en sí mismas no existen, pero que refieren a modos de funcionamiento. No existen, ¿qué? No existen en el cerebro, no existen en lo material. Pero hay un montón de cuestiones de la ciencia que en sí misma no existen y se dan a partir de modelos. Uno ve su existencia a partir de los efectos que tiene. Entonces, el aparato psíquico funciona como energía, con energía, perdón. Sería algo que se establece justamente en la búsqueda, en el propio desarrollo, en la búsqueda de ordenar, de regular estos impulsos tan urgentes, tan inmediatos que tiene el bebé que quiere satisfacción ya, en poder regularlos para que tenga un contacto con el otro, y uno diría con su ambiente social más adecuado, ¿sí? Si nosotros nos quedáramos con lo que le pasa al bebé que tiene eh, por ejemplo, tiene hambre y quiere ya, y no tiene manera de postergar eso, no podría incorporarse en otras cuestiones de la socialización, como es, por ejemplo, las pautas de alimentación de desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿sí? Como para dar un ejemplo, no podría tolerar sin sentir que se desgarra o sin sentir que es terrible esa angustia que cuando necesita que lo abriguen o que lo cambien, ese otro no puede venir inmediatamente porque por ahí está cumpliendo otra necesidad propia, porque se está bañando, porque está alimentando, porque está trabajando, ¿no? No puede venir inmediatamente, no podría ser tolerado, este psiquismo se vería invadido. Entonces tiene que empezar a esos impulsos que en un bebé necesitan la satisfacción inmediata, porque cuando no viene esa satisfacción inmediata lo siente como un dolor terrible, necesita poder empezar a regularlos y plantear cierta espera. Y esa espera va a estar atravesada
por la socialización, va a estar atravesada por lo que la sociedad en la que estamos inmersos va pretendiendo de nosotros y cómo nuestros criadores originarios, el papá o mamá o quien se ocupe de la crianza, van transmitiendo esas pautas sociales, ¿sí? Entonces, este aparato psíquico, ¿sí? Lo que va a plantear es como una metáfora, esta abstracción que yo le diría en una tópica. ¿Qué significa? Que lo va a hacer, como que lo va a dibujar como si tuviera lugares en el que se albergan estos distintos tipos de impulso y funciones de regulación, de defensa y contenidos de expectativas sociales, ¿sí? Y va a armar como si en nuestra mente estuviera este dispositivo, este aparato ordenado con distintas partes, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver. Pensemos, como dice acá, que, digamos, cada una de las instancias, así se llaman estas partes, instancias psíquicas, tienen reglas y modos de funcionamiento propios, son inobservables directamente. Esto es un objeto modelo. La primera tópica, ¿sí? Tópica que es el primer modelo que hace de este orden del aparato psíquico en 1915, Freud lo distingue en consciente e inconsciente, ¿sí? El sistema consciente y el sistema inconsciente. A modo descriptivo, lo que va a decir que el sistema consciente presenta aquellas cuestiones que hacen a la realidad a través de la percepción. Serían aquellas representaciones de las cuales nos percatamos, ¿sí? Yo soy consciente, estoy en este momento, soy consciente, veo esta computadora a la que le estoy hablando, veo esta diapositiva, soy consciente de mi imagen, ¿sí? Soy consciente. Todo lo que yo me percato. En algún punto, fíjense, hasta lo puedo poner en palabras. Esa tópica consciente está vinculada a la voluntad, la atención y la percepción, ¿sí? El inconsciente, lo que vamos a ver un poquito más adelante, es que interfiere en este consciente. Pero por lo pronto tratemos de entenderlo en el sentido de poder pensar que está la conciencia vinculada a esos modos de funcionamiento. Atención, percepción, voluntad. El principio de realidad regiría esto. ¿Qué significa el principio de realidad? Que está regulado justamente por aquello que yo pongo en consideración de acuerdo a lo que la percepción me transmite. ¿Qué es el principio de realidad? Bueno, aquello que yo veo como una percepción compartida con los demás. Sí, no sé, nosotros estamos en un lugar y decimos, bueno, en un aula y viéramos sillas, bancos, ¿sí? Ese sería el principio de realidad, probablemente a todas las que le pregunte verían lo mismo. Si alguna vez, sí, no sé, un asado en el medio de una clase y lo ve solamente ella, ¿qué significaría? Bueno, que está alterado ese principio de realidad. ¿Por qué? Porque la percepción consensuada es parte de esto. Entonces, sistema consciente estaría vinculado al principio de realidad, que está contrapuesto al principio del placer. El principio del placer es eso que regula, fundamentalmente, nosotros lo vimos asociado al bebé, es eso que busca el placer independientemente de lo que la realidad le proponga, como percepción consensuada o lo que le proponga como expectativas sociales. Es esto, bueno, yo lo quiero ya y yo quiero esto, ¿sí? Ese principio del placer no es el que rige esta parte de la tópica consciente, sino lo que regiría el inconsciente, ¿sí? El principio del placer en contraposición al principio de realidad. Y el proceso secundario es lo que rige este sistema consciente. El proceso secundario está vinculado a la lógica, a la racionalidad, a la causa-efecto. Son todos aquellos modos de pensamiento que lo que hacen es postergar a los impulsos, someterlos a lo que la realidad
espera o a la que la realidad es como percepción consensuada y dice, bueno, esto tiene que tener un ordenamiento, un sentido lógico. Por lo tanto, fíjense, nosotros veríamos el proceso secundario en un discurso, por ejemplo, que intenta hacerse entender por el otro. Si el proceso secundario no estuviera presente en nuestro discurso y estuviera presente el proceso primario, que ya lo vamos a ver, nosotros podríamos hablar de una manera en la que no habría lógica, no habría principio de no contradicción. Entonces lo que aparecería es que el otro no me entiende, por ello podría hasta inventar palabras, usar las puntuaciones y la gramática como a mí se me ocurre, si no respetaría esta cierta racionalidad o legalidad que tiene el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza al proceso secundario? ¿Mm? Fíjense que el proceso primario, que es lo contrapuesto al proceso secundario, que es propio de la tópica del inconsciente, es lo que se ve en los sueños. Yo en un sueño puede aparecer, no sé, mi papá con cara de gato, pero con el traje que usaba mi abuelo. Y ahí no hay, en el sueño, no hay eh, lógica alguna, no se rige por eso, ¿sí? No se rige por esos principios. De hecho, los principios que rigen el proceso primario son condensación y desplazamiento, es decir, que las representaciones pueden variar vinculadas a distintos afectos de un lado a otro sin ninguna legalidad, ninguna regulación. Entonces pueden aparecer estas cuestiones y esto lo vemos muy, muy sencillamente en los sueños. Esto no quiere decir que a veces el proceso primario, como el inconsciente, no irrumpa en la actividad consciente, generando, por ejemplo, errores, actos fallidos, ¿sí? Entonces, el inconsciente nosotros lo podemos tener pensado en modo descriptivo, todo aquello de lo que no somos conscientes, podría ser, ¿sí? Yo en este momento no era consciente de lo que comí anoche, pero si usted me hace la pregunta, lo traigo a la conciencia, ¿sí? Entonces, en modo descriptivo, el inconsciente es todo aquello de lo que no somos conscientes. Nos registramos mentalmente en un momento. Pero en modo dinámico, es decir, el modo en que funciona y van intercambiando como, ¿cómo avanzar la información, estos sistemas? Se pueden reconocer dos tipos de inconsciente. El preconsciente, ¿qué es eso? Por ejemplo, lo que yo no me acordaba y de repente me acordé, algo que yo puedo hacer consciente, y el inconsciente propiamente dicho. El inconsciente que no es accesible directamente, sino por medio de estas intrusiones o estos efectos en la conducta y en la conciencia. ¿Por qué? Porque median mecanismos que lo tienen atrapado, ¿sí? Como sería la represión, uno de esos mecanismos, entonces, ¿qué hace? Que para saltarse esa barrera de la censura y de la represión, el inconsciente tenga que encontrar maneras, ¿m?, como para que la conciencia no se dé mucha cuenta que eso que está queriendo el inconsciente no está acorde a la percepción compartida o no tiene que ver con las expectativas sociales, ¿sí? Entonces es una parte del inconsciente que para poder ponerse en conductas necesita, ¿sí? Necesita otras formas más disfrazadas. Cuando nosotros soñamos, soñamos en crudo, soñamos en este inconsciente. Cuando nosotros lo ponemos en palabras, ¿sí? Las palabras son ese proceso secundario lógico que lo que va haciendo con lo inconsciente es en algún punto ordenarlo y disfrazarlo para que sea aceptable para la conciencia. Porque lo que está en el inconsciente no es muy aceptable para la conciencia porque es crudo, porque no tiene en cuenta al otro, porque es lo más primitivo o al contrario, porque por algo se reprimió, porque hay una defensa, ¿sí?,
que no es que sea tan crudo, pero es algo que es inaceptable para mí de mí mismo, entonces yo lo reprimí, ¿sí? Imagínense que, no sé, yo soy muy estudiosa, ¿sí? Soy muy estudiosa y me considero a mí misma muy responsable y esa es la imagen de mí misma que tengo. Y de repente me aparecen impulsos de no querer hacer nada, de vaga, de que ya no me interesa nada. Es más, si pudiera insultar a los profesores, revolear la computadora, ¿sí? Todo eso hasta más agresivo que me surge. Esto va, esto se pone en contradicción con la imagen de mí misma que yo tengo consciente. Entonces yo no puedo permitirme a mí misma realizar ese impulso que me surge, revolear la computadora, insultar a la docente, dejar de estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que yo quiero conscientemente. ¿Eh? Pero de repente, un día, sin querer, enganché el cable y destruí la computadora. O de repente tenía un examen y puse mal el despertador. Uno podría decir, bueno, son errores, son cosas que pasan. Desde el psicoanálisis se consideran actos fallidos, es decir, son cosas que hacen que el inconsciente emerja, ¿sí? Como efecto, pero lo hacen de manera disfrazada, porque la conciencia no puede aceptar que yo revolé la computadora porque no soporto más, no sé, la educación a distancia, pero sí puede aceptar que, bueno, tuve un accidente y de repente realizo mi deseo de no estar más con esa computadora por un tiempo sin la culpa de que lo hice yo. Fue un accidente. ¿Entiende? Así, digamos, empieza a darse la dinámica entre la conciencia y el inconsciente, ya no como una cualidad, algo inconsciente que se pueda hacer consciente, sino el inconsciente como un lugar en el que están albergadas o bien nuestros impulsos más primitivos o bien aquellos que no son aceptados por nosotros y los despedimos para un lado para no saber nada de ellos. ¿Mm? Entonces, acá, bueno, es todo lo que les expliqué, ¿sí? El inconsciente no se muestra directamente a nuestro conocimiento, sino que se manifiesta por otras vías, como el sueño, la fantasía, los actos fallidos, los síntomas, ¿sí? Los síntomas psicológicos se consideran dentro de esto, y cuando uno va al analista con algún síntoma, lo que hay que hacer, no tratamos de eliminar el síntoma directamente, sino ver qué ese síntoma nos está diciendo que el inconsciente necesita, ¿no?, manifestar y no está pudiendo hacerlo por distintas razones, porque su conciencia no lo admite. Una de esas puede ser la culpa, ¿sí? Las representaciones pueden ser fuertes y eficaces hasta el punto de determinar nuestras conductas. O sea, que el inconsciente, o nosotros no nos demos cuenta, no nos percatemos, no significa que no sea eficaz, es que tenga efectos en nuestro comportamiento. ¿Sí? Lo inconsciente está separado, escindido del pensamiento consciente por la censura. La censura es como un dique, piénsenlo así, ¿sí? Como un dique psíquico que hace fuerza para que esto no aparezca en la conciencia, ¿sí? No es que simplemente, bueno, esto está en un lado y lo otro está en el otro. No, lo inconsciente está todo el tiempo tratando de hacerse presente y hay un gran trabajo psíquico para dejarlo afuera, ¿sí? Pero esta censura no nacemos con ella. Esta censura se va instalando con el desarrollo, justamente en estos primeros años en que se conforma este aparato psíquico y la socialización, es decir, este vínculo con papá, mamá, maestros de inicial, ¿no? El vínculo con estos adultos significativos en estas primeras etapas de la vida ayudan a conformar este ordenamiento psíquico y esta censura. El inconsciente no tiene lugar en la conciencia debido a que la intensidad que posee produce displacer, produce sufrimiento, ¿sí? Porque es muy intenso, porque yo de bebé, ¿sí? Si tengo un impulso agresivo y quiero morder la teta, ¿no? Esto no me va a generar culpa porque todavía no tengo esas representaciones, porque todavía no internalicé ciertas expectativas sociales. Pero cuando yo las internalizo,
no lo voy a poder tolerar. Y esa intensidad de mi impulso necesito regularla y reprimirla, ¿sí? Porque si no, la culpa me genera sufrimiento, me hace sentir mal, me hace sentir que puedo perder a la persona amada, quien a su vez me despierta también estos sentimientos agresivos, ¿sí? Por eso el aparato psíquico surge del conflicto, ¿sí? El conflicto es lo que va haciendo, yo tengo estas dos cosas, por una parte quiero a mi papá y a mi mamá, pero por otra parte tengo estos impulsos agresivos, tengo un conflicto y tengo que hacer algo con eso. De ese conflicto es que surge el ordenamiento psíquico. Por eso el conflicto, es impensable que una persona no tenga conflicto y además el conflicto es constitutivo del psiquismo, está en la base de nuestra constitución psíquica. Bueno, la lógica del proceso primario, que yo ya les había dicho, es condensación, desplazamiento, no contradicción, y el inconsciente se rige por el principio de placer, que ¿qué significa? Esto que quiero lo quiero ya, y sin pensar en ninguna otra cosa y sin miramiento por ninguna otra cuestión, ¿sí? En 1923, Freud, tomando todo esto en cuenta, establece lo que es una segunda tópica, como un segundo modelo del aparato psíquico. ¿Mm? Este aparato psíquico está dividido en ello, yo y super yo. Esas serían como las tres partes. Bien, en un principio el bebé es todo ello. ¿Qué significa? Que está absolutamente regido por esto que hablamos del inconsciente. Y no es un inconsciente reprimido, es un inconsciente cuando nacemos, somos todo inconsciente, en algún punto somos todo ello. ¿Sí? Representa las pulsiones inconscientes que buscan satisfacción inmediata, buscan reducir la tensión con descarga. No tolera la postergación, no tolera la espera y se guía por el principio del placer. Este sería el ello. Y el bebé, cuando nace, es todo ello. ¿Sí? Es el fondo de las pulsiones de la personalidad. Lo que la personalidad tiene heredado, de constitutivo, de pulsional, lo que trae, ¿sí? La energía psíquica, porque no lo pensemos como algo negativo, es la energía vital, tanto la agresiva como la erótica. Lo que pasa es que después esta energía como que la vamos a ir regulando, es como la energía atómica, ¿sí? Puede ser una bomba, pero también puede, digamos, iluminar una ciudad completa. Entonces, lo que nosotros, bueno, esa energía intensa, ¿cómo se regula? Se regula gracias al contacto con los adultos que ayudan y que colaboran en esta regulación. El trabajo psíquico de la infancia es poder hacer esta regulación, ¿sí? Es la parte más antigua de los impulsos de la personalidad, la más arcaica, y es totalmente inconsciente. El ello es totalmente inconsciente. Está regido por estos procesos primarios de no contradicción, de falta de lógica, de desplazamiento y condensación. ¿Qué significa desplazamiento? Esto que decíamos de los sueños, una representación puede ir ligada a otras cosas. O sea, yo voy a decir algo duro, pero generalmente no sé, si yo tengo, no sé, hacia mi hija tengo un sentimiento positivo, ¿cómo puedo soñar que se muere? ¿Sí? Bueno, porque las representaciones y los afectos no están ligados, están separados. Entonces, se van uniendo unos con otros, ¿sí? De distinta manera y justamente no regulados por ningún prejuicio, no regulados por ninguna expectativa social, se van, ¿sí? Enlazando. Hay desorganización en algún punto, desorganización en cuanto a la lógica de lo que era el proceso secundario que dijimos, ¿sí? Funciona como reserva de energía libidinosa y agresiva que es guiada por el impulso al placer. Es nuestra fuente de energía vital y es la parte del inconsciente la que reside en los instintos más primarios, está libre de las formas y principios de la persona social consciente. El ello es lo más primitivo, inmaduro, ¿sí? Nuestra parte, si se quiere más, diría animal en algún punto, ¿sí? Lo quiere y lo quiere ya y lo quiere de manera intensa y lo quiere sin atravesamientos lógicos y sociales.
El super yo, en cambio, que evolutivamente uno podría decir alrededor de los 5 años, luego de atravesado toda la conflictividad edípica que ya vamos a ver en la próxima clase, es como el heredero del complejo de Edipo, uno podría decir, es la parte que contrarresta al ello, porque representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. ¿Sí? Consta de dos subsistemas. La conciencia moral, que se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica, el reproche, basándonos en lo que está bien o mal en la cultura y sociedad en la que vivimos. La conciencia moral lo que nos dice qué se espera de nosotros en esa sociedad, ¿sí? Todos estos principios de la moralidad, de la pauta social en donde estamos insertos. ¿Mm? Esto más allá de saberlo, pues nosotros lo podemos saber con la conciencia, es algo que está internalizado en nosotros. Si no estamos todo el tiempo pensando, ay, esta persona me dijo algo que no me gustó, ¿puedo matarla o no puedo matarla? Digamos, a ellos se le puede aparecer absolutamente el impulso de asesinar. Nosotros no estamos pensando, ¿debería matarla o no? No, mejor no, porque en realidad puedo recibir una condena. No, no, directamente es probable que ni aparezca, aparezca, no sé, ganas de insultar, aparezca la bronca, pero no va a aparecer el impulso asesino en la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque esto está internalizado en nuestra estructura. No lo estamos pensando todo el tiempo, si no sería absolutamente ineficaz nuestro aparato psíquico. ¿Sí? Y el super yo entonces está conformado por esa conciencia moral, pero también por el ideal del yo, que es una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. Es aquel ideal sobre mí mismo que yo tengo y en función del cual voy actuando. ¿Sí? El super yo es una instancia que no está presente desde el principio de la vida, sino que surge a consecuencia de la internalización y resolución del complejo de Edipo. La tercera instancia es el yo. El yo es justamente lo que media entre la realidad, las exigencias del ello y las exigencias del super yo. Porque el super yo es bastante intenso en esto de la conciencia moral y de hecho muchas veces como que saca fuerzas del ello para castigar al yo cuando el yo se manda alguna que no va acorde con su ideal del yo y con su conciencia moral. Así que ahí el ello y el super yo a veces están como, parecen opuestos, pero están como muy emparentados en sus modos intensos como de, uno iría a acosar a la persona para que cumpla con sus exigencias. Y el yo trata de mediar entre estos dos y la realidad. Por eso se habla del triple vasallaje del yo, el yo al servicio de estas tres instancias. Es un sistema de funciones psíquicas tales como el examen de realidad, las defensas psíquicas, las funciones de conocimiento intelectuales, ¿sí? Memoria, voluntad, percepción, todas estas funciones las cumple el yo. ¿Sí? Tiene como fin, además, cumplir, porque trata de satisfacer un poquito a cada uno, es decir, cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello, pero teniendo en cuenta lo que pide el mundo exterior y conciliando con las exigencias del super yo. ¿Sí? Yo puedo tener, no sé, como un impulso voraz de comer 3 tortas de chocolate, ¿no? Entonces, el yo va a mediar, bueno, primero esto, teniendo en cuenta el cuerpo sobre todo y a lo que ha aprendido y a no hacerse daño, bueno, no me puedo comer 3 tortas porque me voy a indigestar, me voy a terminar en el hospital, entonces, bueno, como 2 pedacitos, ¿sí? O 3 pedacitos. Pero el super yo además me dice que estoy excedida y que tengo que tener cuidado con la dieta, entonces me como un pedacito. O sea, come un poquito para satisfacer el ello, quería un poquito más y la realidad me lo permitía, mi cuerpo me lo permitía, pero mi super yo está un poco exigente con la dieta y no. Entonces ahí estoy mediando todo el tiempo entre estos vasallajes, ¿sí? El yo evoluciona según la edad y las distintas exigencias del ello, actuando como un intermediario
contra o con, uno podría decir, el mundo externo. El yo sigue el principio de realidad, a diferencia del ello que sigue el principio del placer, ¿sí? Satisfaciendo los impulsos del ello de una manera apropiada, en consenso con lo que la pauta social y la realidad espera, ¿sí? Utiliza razonamiento realista característico de los procesos secundarios. Tiene que mediar entre las tres fuerzas. Y acá hay un punto, y por eso Freud cambia la tópica, que el yo es casi todo consciente, pero no totalmente. Una parte inconsciente del yo que son los mecanismos de defensa, que no son conscientes, que uno no se da cuenta que se está defendiendo de algo del ello, uno piensa que está siendo racional, ¿sí? Por ejemplo, vamos al ejemplo de la torta, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no es que, ay, tengo ganas de comer torta, pero la verdad es que me puede hacer mal o puedo tener la dieta, mejor no me la como. Entonces, un deseo y otro deseo. No, yo puedo empezar a racionalizar y decir, lo que pasa que la verdad que comer esta torta probablemente no sea muy buena, no esté bien hecha, o la compré en un lugar que no me genera dudas, mejor yo no la como porque no tengo ganas, ¿no? Entonces yo llego a sentir que no tengo ganas cuando sí estaba el impulso, porque hubo un mecanismo del yo que actuó ahí defendiéndose y de manera inconsciente. No es que decidí no comerla, es que me autoconvencí de que eso no es lo que yo deseo. Ese es otro mecanismo, es inconsciente, es la parte inconsciente del yo. Pero en general, la mayor parte de las funciones del yo, menos las defensas, están vinculadas a la conciencia. Instancias en la relación de objeto. Dejamos de ver las tópicas del aparato psíquico y pasamos a ver estos conceptos que nos van a servir en otro momento para algunas teorías que tenemos que trabajar. Solamente nombrarlas. El autoerotismo tiene que ver con las pulsiones que se dirigen a distintas fuentes de su cuerpo que pulsan por la satisfacción. Es la satisfacción sexual que se encuentra pujando en distintas partes del propio cuerpo, ¿sí? Se considera pulsiones parciales, porque podrían decir pulsiones orales, pulsiones anales, que tienen que ver con esa parte del cuerpo que es como si fuera un objeto recortable del cuerpo que termina dándome satisfacción. Esto aparece en momentos en que el cuerpo no está constituido totalmente. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a ver un poco esa relación de la constitución del cuerpo. El narcisismo, en cambio, es una instancia en la cual toda la pulsión va dirigida al cuerpo como completud, ¿sí? Toda la energía libidinal se deposita en el cuerpo. El cuerpo como completud, como una totalidad, ya no en zonas. Una totalidad es lo más satisfactorio, se lo ve, se lo admira, se lo ve completo, se lo ve complejo, ¿sí? Y está toda esa energía depositada ahí. Y después es un avance en el desarrollo psíquico cuando estas pulsiones parciales se unifican gracias al narcisismo en un cuerpo como algo unificado y completo, que aparece la pulsión hacia un otro, que no es el propio yo o el propio cuerpo. ¿Sí? Acá voy a hacer una salvedad y creo con esto vamos a terminar porque el espejo lo vamos a ver en la otra. Uno no nace con cuerpo, el cuerpo se va constituyendo, ¿sí? Uno nace con un organismo. El cuerpo es una representación que implica que yo lo entiendo como algo unificado y como una superficie continua y como una diferenciación entre el yo, entre mi cuerpo y el no yo, lo que no es mi cuerpo. Esto no viene dado, esto tiene que armarse y al principio estas pulsiones parciales son fuentes de placer
como cosas separadas. Yo todavía no las siento como parte de mi cuerpo, porque yo pensar que algo es mi cuerpo, tengo que tener también la representación de que algo no es mi cuerpo. Y todavía esto, por ejemplo, en un bebé, es muy difícil. Entonces hay todo un proceso que implica sobre el organismo el armado del cuerpo, la sensación, la vivencia de que mi cuerpo es uno, unificado, superficie completa y superficie que es diferenciado de lo que no. El yo del no yo, el cuerpo del no cuerpo, que yo pueda distinguir mi rodilla de la silla, mi boca de la teta, de la mamadera. Eso no está dado. En las próximas clases lo que vamos a ver es justamente cómo se va armando este cuerpo y este yo como instancia psíquica. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Dejamos, les pido por favor, dejo habilitado el foro de consultas, que me dan todas las consultas que se les ocurra. Les dejo un beso. Vamos a cerrar aquí.